Estamos presenciando algo extraordinario desplegarse en el Caribe, algo que cambia fundamentalmente el panorama de seguridad de todo el hemisferio occidental. Venezuela acaba de desplegar sistemas de misiles antibuque fabricados por Rusia a lo largo de su costa, sistemas que no son simbólicos ni decorativos de ninguna manera. Son defensa sofisticada, de alta precisión, capaces de alcanzar profundamente en aguas internacionales, desafiando directamente la dominación secular de la Marina de Guerra estadounidense en su propio hemisferio que ha perdurado durante más de 100 años. Durante décadas el poder naval estadounidense ha gobernado estas aguas sin contestación, proyectando fuerza, asegurando rutas comerciales y operando con libertad de movimiento completa. Esa era podría estar llegando a su fin. Lo que estamos presenciando ahora no es un acto repentino de agresión surgido de la nada, es el resultado predecible de años de política exterior desorientada, una construida, sobre sanciones, coerción y cambio de régimen en lugar de diplomacia genuina, asociación y respeto mutuo. Venezuela, empujada a los márgenes y sofocada económicamente por las políticas de Washington, se ha girado hacia otra parte para buscar seguridad y supervivencia, hacia Moscú y Pekín. Y Rusia, confrontada por expansión de la OTAN y presión occidental en Europa Oriental, ha aprovechado la oportunidad perfecta para una respuesta asimétrica. Al establecer una presencia estratégica en el Caribe, Moscú está haciendo a Estados Unidos exactamente lo que Estados Unidos ha hecho a Rusia durante años, posicionando armamento avanzado cerca de las fronteras de un adversario. La ironía es profunda, el peligro innegable y las preguntas que debemos confrontar son urgentes. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué viene después? Y existe aún un camino de regreso al diálogo antes de que esto se espiral fuera de control. Seamos muy claros sobre lo que está sucediendo. La narrativa de la corriente principal simplifica esto como mera agresión. Rusia siendo provocativa, Venezuela siendo imprudente. Pero ese análisis pierde el contexto más profundo. Ignora décadas de historia y un patrón de política que ha creado este momento exacto. Para entender verdaderamente esta escalada, tenemos que comenzar no en Caracas o Moscú, sino en Washington. Venezuela ha estado en el punto de mira de América durante más de 2 décadas, desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y comenzó a perseguir una política exterior independiente que desafiaba directamente la dominación estadounidense en América Latina. Ahora bien, es completamente justo criticar a Chávez y su sucesor Nicolás Maduro por su mala gestión económica, corrupción y tendencias autoritarias. Esas críticas tienen mérito legítimo, y los venezolanos han pagado un precio pesado por esos fracasos genuinos. Pero lo que no puede ser honestamente negado es que la política estadounidense hacia Venezuela nunca ha sido sobre democracia o derechos humanos en su esencia. Ha sido impulsada por una creencia única y perdurable que el hemisferio occidental pertenece dentro de la esfera de influencia de Washington, y que ninguna nación latinoamericana tiene el derecho de trazar un curso independiente sin la aprobación estadounidense. Esta creencia ha definido la política estadounidense en la región durante más de un siglo. Es la lógica de la doctrina Monroe, vestida en lenguaje moderno e impuesta a través de sanciones en lugar de invasiones, pero enraizada en el mismo impulso imperial de siempre. Cualquier nación que resiste debe ser castigada hasta que se someta. Durante la década pasada, Estados Unidos ha impuesto algunas de las sanciones económicas más punitivas jamás impuestas contra cualquier país fuera del tiempo de guerra. Estas medidas han devastado la economía de Venezuela de manera casi apocalíptica. Han bloqueado el acceso a los mercados financieros internacionales, han congelado miles de millones en activos, han prevenido la importación de bienes vitales incluyendo alimentos y medicinas esenciales, han atacado deliberadamente el sector petrolero que proporciona aproximadamente el 95% de los ingresos de exportación del país. El costo humano ha sido vertiginoso y casi inimaginable. De acuerdo con el relator especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, estas sanciones pueden constituir crímenes contra la humanidad debido al sufrimiento inmenso infligido sobre civiles desprotegidos.
Dejen que eso se asimile profundamente. Un experto de las Naciones Unidas ha afirmado que la política estadounidense hacia Venezuela podría cumplir el umbral legal para crímenes contra la humanidad. ¿Y cuál ha sido el objetivo declarado? Cambio de régimen. El mismo manual que hemos visto una y otra vez repetidamente. Hacer que la economía colapse, girar a la gente contra su gobierno y esperar que el sistema implosione, tal como Nixon una vez dijo sobre Chile. El objetivo ha sido hacer que la economía grite de dolor. Washington reconoció a la figura de oposición Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, a pesar del hecho de que nunca había ganado una elección presidencial genuina. Apoyó un intento de golpe militar orquestado, confiscó propiedades diplomáticas venezolanas, incluso entretuvo la idea de invasión. Donald Trump discutió abiertamente esta opción con sus asesores, un hecho posteriormente confirmado por su ex asesor de seguridad nacional John Bolton en su autobiografía. Así que cuando vemos misiles rusos ahora estacionados en la costa de Venezuela, debemos entender que esto no es un acto de desafío repentino. Es una reacción a años de hostilidad estadounidense hacia Caracas. Estos movimientos no son agresivos, sino defensivos, un medio de supervivencia en la cara de lo que percibe como amenazas existenciales de Washington. Ahora bien, aquí es donde se vuelve verdaderamente significativo desde una perspectiva geopolítica profunda, porque esto no es solo sobre Venezuela, ni siquiera América Latina. Se trata de un realineamiento mucho más grande que está remodelando el orden global completo. Lo que estamos viendo es el sur global, comenzando a reposicionarse en respuesta a décadas de sobreextensión estadounidense y la militarización del sistema económico global. Los países a través de Asia, África y América Latina han observado lo que Washington ha hecho a Venezuela, a Irán, a Cuba, a Rusia, y han extraído conclusiones claras y bien fundamentadas. Han realizado que la dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos en los mercados occidentales y en el dólar mismo los hace vulnerables a la guerra económica. Han visto cuán rápidamente una nación puede ser estrangulada cuando se atreve a actuar independientemente de la aprobación de Washington, así que están adaptándose, están diversificando, están construyendo alianzas, alternativas, corredores comerciales e instituciones financieras más allá del control estadounidense. Están formando nuevos bloques como BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, y otros que proporcionan apoyo mutuo y protección de las sanciones occidentales. Y aquí es donde Rusia y China entran en la imagen claramente. Ambas potencias ofrecen lo que Washington no puede: asociaciones sin lecciones morales, comercio sin condiciones políticas, y en el caso de Rusia, tecnología militar avanzada, capaz de contrapesar la dominación estadounidense. Para Venezuela, los misiles antibuque rusos no son solo armas convencionales, son declaraciones políticas. Dicen a Washington, no estamos aislados, no estamos indefensos, y cualquier acción militar contra nosotros tendrá costos reales y calculables. Desde la perspectiva de Moscú, esta estrategia es perfectamente lógica en su razonamiento. Durante años, Rusia ha enfrentado la expansión constante de la OTAN directamente hasta sus fronteras. Las tropas estadounidenses y sistemas de armas desplegados en Polonia, los estados bálticos, Rumania e incluso Ucrania antes de que la guerra comenzara. Estados Unidos desplegó los llamados sistemas de defensa de misiles en Europa Oriental, ostensiblemente orientados a Irán, pero en realidad capaces de amenazar las fuerzas de disuasión rusas. Cada vez que Moscú protestó, cada vez que los funcionarios rusos advirtieron que el enfoque de la OTAN violaba el espíritu de los acuerdos posteriores a la Guerra Fría, Washington descartó esas preocupaciones con el mismo argumento repetido: estas naciones tienen el derecho de elegir sus propias alianzas libremente. Bien, ese principio corta en ambas direcciones por igual. Si Ucrania tiene el derecho soberano de albergar fuerzas de la OTAN, entonces Venezuela tiene el derecho soberano de albergar fuerzas rusas. No puede exigir libertad absoluta para sus aliados mientras se la niega a otros. Eso no es principio, eso es hipocresía descarada. Rusia entiende esta hipocresía muy bien, y así ha decidido aplicar lo que llama simetría estratégica deliberada.
La lógica es simple y directa. Ponen misiles cerca de nuestras fronteras, ponemos misiles cerca de las suyas. Los rodean en Europa, aparecemos en su hemisferio. Es un juego peligroso, pero también uno completamente predecible basado en patrones históricos establecidos. El peligro de este juego no puede ser exagerado ni minimizado de ninguna manera. Hemos estado aquí antes en la historia. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba llevó a la humanidad más cerca de la guerra nuclear que nunca antes en la historia registrada. El mundo contuvo la respiración durante 13 días mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se paraban al borde de la aniquilación mutua. Esa crisis fue finalmente difundida no a través de amenazas o demostraciones de ultra fuerza, sino a través de diplomacia tranquila y compromiso mutuo genuino. Los soviéticos acordaron retirar sus misiles de Cuba y Estados Unidos. A su vez, secretamente retiró sus misiles Júpiter de Turquía y se comprometió a no invadir Cuba. Ambos lados reconocieron las preocupaciones de seguridad legítimas del otro. Ambos entendieron que la supervivencia requería restricción y estadismo. Hoy, ese tipo de sabiduría escasea peligrosamente. La cautela diplomática de la era de la Guerra Fría ha cedido paso a la hibris y el postureo político de corto plazo. El establishment de política exterior estadounidense cada vez más trata cada desafío internacional como una prueba de dominación, cada desacuerdo como desafío a ser aplastado sin piedad. El reflejo es siempre el mismo. Más sanciones, más presión, más postureo militar convencional. Pero esto no es 1962. El mundo ha cambiado profundamente y en algunos aspectos se ha vuelto aún más inestable. Durante la Guerra Fría, había dos bloques claramente definidos. El oeste liderado por Estados Unidos y el este liderado por la Unión Soviética. Las reglas del juego, aunque peligrosas, eran entendidas por todos los actores. Había canales posteriores, líneas directas y reuniones en la cumbre. Había un reconocimiento compartido de que la guerra nuclear debía evitarse a toda costa absolutamente. Hoy esa estructura se ha desaparecido completamente. El sistema internacional se está fragmentando en un mundo multipolar genuino. Sin embargo, Washington aún se comporta como si fuera los años 90, el momento unipolar cuando América se paraba sin ser cuestionada. Aún intenta dictar términos, imponer sanciones a voluntad, amenazar naciones a la conformidad forzada. Pero el mundo ha avanzado mucho más allá. China se ha convertido en una superpotencia económica global. Rusia ha reafirmado su poderío militar. Potencias regionales como India, Irán, Turquía y Brasil ya no. Están dispuestas simplemente a seguir a Washington como lo hicieron en décadas anteriores. El sur global, una vez pasivo, ahora está cada vez más desafiante, formando sus propias redes de cooperación genuina. En este contexto, la aparición de misiles rusos en Venezuela no es una provocación aislada, es un síntoma de un problema más profundo. Revela el colapso del marco de seguridad posterior a la Guerra Fría y la ausencia casi total de diplomacia efectiva entre grandes potencias. Los tratados de control de armas que una vez mantuvieron la paz se han ido. El Tratado INF se ha ido. El Tratado de Cielos Abiertos se ha ido. El nuevo Tratado START, el último acuerdo nuclear restante, cuelga de un hilo frágil. El diálogo entre Washington y Moscú ha sido reemplazado por acusación y demonización. Estados Unidos ya no trata a Rusia como una gran potencia con intereses legítimos, sino como un paria a ser contenido y castigado. Y en medio de todo esto, Venezuela se encuentra, pagando el precio, atrapada entre un sistema interno fallido y una campaña externa de guerra económica sistemática. El costo humano de esta confrontación geopolítica es vertiginoso. Detrás de los titulares y los juegos de poder hay millones de venezolanos luchando por sobrevivir a un colapso económico de proporciones históricas, uno comparable en escala a la Gran Depresión en Estados Unidos. La infraestructura de la nación se está deteriorando. Su moneda ha perdido prácticamente todo su valor. Millones han cruzado fronteras buscando refugio en países vecinos, creando una de las mayores crisis de desplazamiento en el hemisferio occidental. Aquellos que permanecen enfrentan escasez constante de alimentos,
medicinas y electricidad. Los hospitales carecen de suministros básicos. Los niños sufren de desnutrición. El sistema de atención médica en muchas áreas ha colapsado prácticamente. Sí, el gobierno de Maduro lleva responsabilidad enorme por esta catástrofe. La corrupción, la mala gestión y la represión política han profundizado la crisis genuinamente. Pero la verdad es que las sanciones estadounidenses han hecho una mala situación mucho peor exponencialmente. Han convertido un fracaso económico doméstico en un desastre humanitario de proporciones épicas. Al bloquear el acceso de Venezuela a los mercados financieros globales, congelando sus activos y atacando sus exportaciones de petróleo, Washington ha efectivamente cortado la capacidad del país de recuperarse o incluso sostener funciones básicas. No puede reestructurar deuda, no puede importar piezas esenciales para sus refinerías. No puede ni siquiera libremente comprar equipo médico o alimentos a través de canales internacionales normales. Entonces, cuando Rusia entra ofreciendo inversión, comercio, asistencia militar y apoyo diplomático genuino, ¿cómo se supone que Caracas debe responder? Desde su perspectiva, Moscú no es un agresor, sino un socio, un aliado, poderoso dispuesto a cooperar donde Washington ha buscado solo destruir, y este patrón se está repitiendo a través del globo. Cada vez que Estados Unidos impone sanciones paralizantes sobre otro país, impulsa a esa nación directamente a los brazos de sus adversarios. Lo hemos visto con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, con Cuba. Tomemos a Rusia, por ejemplo. Después de la onda de sanciones de 2014, y especialmente después de 2022, Moscú no colapsó como Washington esperaba. Se adaptó en su lugar, forjó lazos económicos más fuertes con China, su comercio bilateral ha alcanzado máximos históricos conducido cada vez más en sus propias monedas en lugar del dólar. Están coordinando políticas a través de Eurasia. Al intentar aislar a Rusia, Washington ha fortalecido en su lugar una asociación Rusia-China a largo plazo que ahora desafía la base misma de la influencia global estadounidense. La misma lógica aplica a Irán. Décadas de sanciones no han cambiado el comportamiento de Irán, solo lo han hecho más desafiante. Ahora Irán vende petróleo a China fuera del sistema del dólar, proporciona drones a Rusia para la guerra de Ucrania y profundiza su influencia regional sistemáticamente. En cada caso, las tácticas coercitivas estadounidenses producen exactamente lo opuesto a sus resultados pretendidos. Las sanciones no rompen gobiernos, rompen sociedades, no promueven democracia. Crean desesperación, empoderan exactamente los regímenes que buscan debilitar al darles un enemigo externo a culpar por cada dificultad. Eso no es genio estratégico. Es ceguera estratégica y proviene de un fracaso para entender los límites del poder estadounidense en un mundo cambiante. Entonces, ¿cuál sería una política estadounidense racional hacia Venezuela? La respuesta comienza con humildad genuina y un reconocimiento de errores pasados. Requiere que Washington abandone la ilusión de que el cambio de régimen es una herramienta legítima o efectiva de política exterior. Derrocar gobiernos que no nos gustan se ha convertido en un hábito, un reflejo automático, pero los resultados hablan por sí solos. Libia, Irak, Afganistán, cada uno un relato de advertencia de la arrogancia disfrazada de liberación. Derrocamos regímenes, pero lo que siguió fueron estados fracasados, guerras sin fin, crisis humanitarias y la pérdida de credibilidad estadounidense global. Estos no son victorias. Hay advertencias escritas en sangre y ruina. El cambio de régimen no es diplomacia, es coerción con otro nombre, y no tiene lugar en un orden internacional basado en reglas. La Carta de las Naciones Unidas explícitamente lo prohíbe. Sin embargo, Washington continúa actuando como si pudiera dictar quién gobierna a otras naciones. Esa mentalidad debe terminar definitivamente. Segundo, Estados Unidos debe levantar las sanciones sobre Venezuela, no como un regalo a Maduro o un respaldo de su gobierno, sino como un acto de parte dos, realismo y humanidad genuina.
Las sanciones no han logrado sus objetivos políticos, no han restaurado democracia, no han debilitado el régimen. Solo han profundizado el sufrimiento de gente ordinaria y endurecido el sentimiento anti-estadounidense. Si el objetivo verdaderamente es promover gobernanza democrática, entonces el estrangulamiento económico es la peor estrategia posible. La pobreza y la desesperación no generan democracia, generan extremismo, resentimiento y autoritarismo. Cuando una sociedad colapsa, no se vuelve más libre, se vuelve más desesperada y más fácil de controlar para los hombres fuertes. Levantar sanciones permitiría que la economía de Venezuela se estabilice, que su gente reconstruya y que su oposición política operara en un ambiente menos hostil. La recuperación económica es la fundación sobre la cual la reforma política puede crecer orgánicamente. Tercero, Washington debe redescubrir el arte de la diplomacia, no solo con Venezuela, sino con Rusia, China, todos los demás poderes principales moldeando el nuevo orden mundial emergente. Estados Unidos debe volver a la mesa y hablar, no como un hegemón demandando obediencia, sino como una gran potencia entre otras, buscando estabilidad y coexistencia genuina. Eso significa reengancharse en discusiones serias sobre expansión de la OTAN, control de armas y arreglos de seguridad regional. Significa reconocer que las grandes potencias, Rusia, China, los Estados Unidos, todas tienen intereses de seguridad legítimos en sus vecindarios inmediatos. Pretender lo contrario no es claridad moral, es ceguera estratégica. Reconocer estas realidades no es debilidad, es sabiduría genuina. La diplomacia no es apaciguamiento, la negociación no es rendición, el realismo no es cobardía. Es cómo se construyen sistemas internacionales estables y cómo se evitan guerras catastróficas. Ha llegado el momento para que Washington se cambie de coerción a cooperación, de dominación a diálogo, de ideología a pragmatismo. Solo entonces puede comenzar a reconstruir confianza, no solo en Venezuela, sino a través de un mundo que se ha cansado de los dobles estándares estadounidenses que parecen no terminar nunca. Esto nos lleva a otro punto crucial: el colapso del control de armas y el desmoronamiento de la arquitectura de seguridad global que una vez mantuvo la paz. Los tratados y mecanismos que restringieron grandes potencias durante décadas han sido abandonados o permitidos que mueran. El tratado INF desaparecido, el tratado de cielos abiertos desaparecido, el acuerdo nuevo START apenas sobreviviendo. Los canales de comunicación que una vez permitieron a nosotros y a líderes rusos manejar crisis han caído silenciosos. Ya no hay reuniones regulares en la cumbre, sin diálogo directo, sin confianza. En su lugar, tenemos demonización e isolación e aislamiento. Hemos reemplazado la negociación con postureo moral, y el resultado es un mundo mucho más peligroso. La ausencia de comunicación cría el malentendido, y el malentendido entre potencias nucleares puede ser catastrófico. Si el mundo aprendió algo de la Guerra Fría, fue que el diálogo incluso con adversarios es esencial para la supervivencia. Sin embargo, hoy, Washington se rehúsa a participar significativamente con Moscú o Pekín. La mentalidad es binaria. Estás con nosotros o contra nosotros. Y en ese marco, el compromiso se convierte en traición. La diplomacia se convierte en debilidad y la cooperación se convierte en apaciguamiento. Esto no es realismo, es imprudencia. Porque mientras pretendemos que la confrontación nos fortalece, realmente erosiona nuestra seguridad. Empuja a nuestros rivales más cerca juntos y multiplica los riesgos de escalada accidental. Ya estamos viéndolo. Encuentros cercanos entre fuerzas estadounidenses y rusas en Siria, peligrosos, casi choques aéreos entre aviones estadounidenses y chinos en el mar de China Meridional, militarización creciente en el Mar Negro. Cada uno de estos incidentes es un recordatorio de cuán frágil es verdaderamente un balance global y cuán rápidamente un accidente podría encender un conflicto que nadie puede controlar. Y cuando añades armas nucleares, capacidades cibernéticas, misiles hipersónicos y inteligencia artificial conducida en la ecuación de la guerra, el riesgo se multiplica exponencialmente.
La tecnología de la destrucción ha evolucionado, pero nuestra diplomacia no. Aún estamos intentando manejar peligros del siglo XXI con una mentalidad del siglo XX. Por eso, reconstruir un marco para la seguridad global debe convertirse en una prioridad urgente ahora. Necesitamos nuevos acuerdos de control de armas que reflejen las realidades de la guerra moderna. Acuerdos que cubran armas cibernéticas, guerra con drones, hipersónicos, sistemas de inteligencia artificial y despliegues de misiles regionales como los del Caribe. Pero antes de que podamos negociar, tenemos que hablar. Antes de que podamos hablar, tenemos que respetar que incluso adversarios tienen preocupaciones legítimas. Sin esa fundación, derivamos más cerca de la confrontación por defecto. Y aunque Washington puede aún poseer fortaleza militar sin rival, el poder solo no puede preservar la paz. La verdadera medida del liderazgo en este siglo no será la dominación, sino la capacidad de prevenir catástrofe. El despliegue de misiles rusos en Venezuela no es el final de la historia, es la advertencia antes de la tormenta. Es la manifestación física de un cambio más profundo en el orden global, un síntoma de cuán lejos el mundo ha derivado de la estabilidad y cuán fracturados nuestros sistemas de poder se han vuelto. Esto no es solo sobre misiles en una costa o sistemas de radar escaneando el cielo del Caribe. Se trata del mensaje que envían, que el mundo unipolar se acabó. La era de dominación estadounidense incontestada, la que comenzó en las cenizas de la mundo corporal, Unión Soviética, se está llegando a un cierre. Lo que está emergiendo ahora es una realidad multipolar, donde el poder está distribuido, donde las alianzas son fluidas y donde la coerción ya no garantiza cumplimiento de ninguna manera. Estados Unidos aún tiene una fortaleza inmensa, pero la fortaleza sin sabiduría es frágil. El poder sin perspectiva lleva a sobreextensión, y eso es lo que estamos viendo. Un imperio tan enfocado en mantener el control que falla en reconocer el costo de sus propias acciones. Las mismas políticas diseñadas para preservar la dominación están acelerando su declive inevitablemente. Washington tiene una opción. Puede duplicar la confrontación, escalando su postura militar, expandiendo sanciones y impulsando más naciones a la órbita de sus rivales. O puede aceptar que el liderazgo en el siglo XXI verá diferente. Menos sobre dominación y más sobre cooperación, menos sobre coerción y más sobre credibilidad genuina. La verdad es que América no tiene que perder su influencia, tiene que redefinirla completamente. El verdadero poder no es la capacidad de castigar, es la capacidad de inspirar, de liderar con el ejemplo, de construir sistemas que otros voluntariamente eligen unirse. Ese tipo de influencia no puede ser impuesto a punta de pistola. Se gana a través del respeto, la confianza y la consistencia genuina. El mundo se está desplazando, ya sea que a Washington le guste o no. Nuevos corredores comerciales se están formando desde Asia hacia América Latina. Los BRICS se están expandiendo. Naciones una vez vistas como periféricas están asegurando independencia, persiguiendo sus propios intereses en lugar de alinearse automáticamente con Occidente. Y conforme este realineamiento se acelera, la pregunta se convierte: ¿se adaptará América o resistirá el cambio hasta que se quiebre bajo su propia inercia? Si la historia nos enseña algo, es que los imperios caen no cuando son derrotados desde afuera, sino cuando fallan en evolucionar desde adentro. El Imperio Romano no cayó porque sus enemigos eran más fuertes, sino porque perdió la capacidad de autocorrección. El mismo peligro ahora enfrenta a Estados Unidos directamente. Las baterías de misiles en la costa venezolana no son solo hardware militar, son espejos. Reflejan de regreso a Washington las consecuencias de sus opciones, el costo de su ibris y la fragilidad de su posición global. La tormenta aún se está reuniendo. Aún hay tiempo para cambiar de rumbo decisivamente, pero la ventana se está estrechando rápidamente. Y si Estados Unidos no puede redescubrir el arte de la humildad genuina, la diplomacia y el balance estratégico, entonces este momento, este despliegue, este pivote,
Esta advertencia será recordado como el punto donde la historia giró fundamentalmente, porque la historia siempre gira no cuando el poder desaparece, sino cuando la sabiduría falla completamente.